Bienvenidos a este episodio de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Mi nombre es Saraí y te doy la bienvenida a nuestro podcast Un Café con Dios. Así que en el día de hoy te invito a que busques, mira, tu taza de café, mira, yo la tengo lista, tu tacita de té, tu Biblia y ven en esta mañana que Dios nos ha creado, nos ha dado la oportunidad y su misericordia de estar aquí en esta mañana con ustedes, a deleitarte. Estamos aprendiendo de las enseñanzas profundas del reino de Dios a través de las historias que transforman el corazón. Hoy vamos a hablar de una de las parábolas más desafiantes y poderosas que Jesús contó. Y esa es la parábola de los talentos. Esta parábola no solo habla de dinero o de habilidades, habla del propósito, la responsabilidad y la fidelidad. Así que yo te invito en esta mañana y ven a gozarte conmigo de la parábola de los talentos. A veces pensamos que no tenemos dones, pero Dios nos ha confiado algo a cada uno de nosotros. Y esos son los dones, las capacidades, las oportunidades y sobre todo una vida con propósito. La pregunta no es si tienes algo, la pregunta es qué estamos haciendo con lo que Dios te entregó, qué estamos haciendo con lo que Dios te dio. Te invito a que abras la Biblia y vengas a leerla junto conmigo. Vamos a buscar Mateo capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 14 al 30. Te invito a que la busques y vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice, amén. El versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí vemos que Jesús compara el reino de Dios con un hombre que se va lejos. Ese hombre representa a Dios. Los siervos representan a nosotros. Vemos que Dios le entregó bienes y significa que Dios nos confía los recursos espirituales. Nos confía eso, que es algo bien, bien importante en nuestra vida espiritual. Y esos son los dones, los talentos, las oportunidades, el tiempo, la influencia. Dice que el hombre que se fue lejos. Este hombre, como les dije, representa a Dios, quien confía y da libertad, pero también espera fruto y espera también un futuro. Dios no es un jefe controlador. Dios no es el jefe que tú tienes en tu trabajo, que te controla. Tienes que hacer esto aquí, así, a la hora que yo diga. No, Dios no es un jefe controlador. Es un padre que confía, pero también evalúa el corazón. Qué hermoso tener un padre que confía en nosotros, a ciegas, sabiendo que le vamos a fallar porque no somos perfectos. Aún así, Él confía. El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Vemos que este siervo actuó inmediatamente. Negoció. Significa que trabajó, invirtió, usó lo que recibió. La obediencia activa produce multiplicación. Esto nos enseña algo claro. Vuelvo y lo repito, Dios no compara, Dios asigna. No todos recibimos lo mismo. Lo que Dios te dio a ti,
No me lo dio a mí posiblemente. Y si me lo dio, no es igual, porque todos recibimos algo. El problema no es cuánto tienes, el problema es qué haces con lo que tienes, qué haces con lo que Dios te entregó. El versículo 17 dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. 2 de los siervos entendieron el principio del reino, lo entendieron. Todo lo que se usa crece, todo lo que se esconde se pierde. ¿Cuántos dones nosotros escondemos? Los dejamos guardados en la gaveta, como decimos en mi país, lo dejamos en la gaveta. No los voy a usar, cogieron polvo, se perdieron. Pero vemos que ellos trabajaron, se arriesgaron, invirtieron y multiplicaron. Esto representa una fe activa, obediencia, diligencia, responsabilidad espiritual. El siervo vemos que no tenía cantidad, pero tuvo la misma fidelidad. No importa cuánto tienes, importa lo que haces con lo que tienes. Vemos lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este es el punto más fuerte de la parábola. El problema no fue la incapacidad, fue el miedo. El miedo a fallar, miedo a arriesgar, miedo a perder, miedo a qué dirán, ay, qué dirán de mí. Y el miedo lo paró. Y así habemos mucho, con un miedo del por qué dirán, ay, Dios mío, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, lamentablemente. Y ese es el monstruo, como le decimos, más grande en la iglesia, el miedo. Y lamentablemente el miedo es enemigo del propósito. El versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Enterrar el talento o los talentos significa no usar lo que Dios te dio, despreciar oportunidades y vivir en una pasividad espiritual. Cuando nosotros nos entregan un regalo, nosotros nos ponemos bien contentos. Abrazamos la persona, nos ponemos contentos porque nos dieron algo que a lo mejor anhelábamos, de regalo de cumpleaños, de madre, de padre, de San Valentín, de Navidad. El motivo que sea de regalo, nosotros nos ponemos contentos. Pero asimismo, Dios te da el regalo del don, te lo voy a entregar. Y nos ponemos como nenes chiquitos cuando nos quitan una paleta, a llorar porque yo no lo quiero, no me importa, lo despreciamos, lo dejo ahí. O cuando te entregan un regalo que simplemente no te gusta, que habemos muchos así. Nos entregan un regalo, hice así, busqué la bolsita, ay, no me gusta. Y lo dejaste ahí y lo despreciaste. Así hacemos con los dones que el Señor nos entrega. A veces los despreciamos porque no lo queremos, por el miedo, o simplemente no quiero, no me siento preparado, no me siento preparado. Pues, yo no nací para eso. Así de mal se siente el Señor cuando rechazamos los dones. Y aquí hay una dura verdad. Lo que no se usa para Dios se pierde espiritualmente. Esto no es como cuando abrimos, como les dije, un regalo y lo dejamos ahí. Está bien, cogió polvo y ya, pero se pierde espiritualmente. Y cuando se pierde espiritualmente, espiritualmente ya estamos yéndonos por el risco, como decimos. Les voy a hablar bien claro.
Y yo les voy a decir lo que el Señor me dice. Me dejo llevar por lo que dice la Biblia. Y si el Señor me inquieta a decir algo, lo voy a decir. Le guste a quien le guste. Si no le gusta, prefiero obedecer a Dios que obedecer al hombre. Porque tristemente, el día del juicio vamos a tener que rendir muchas cuentas. Ese día Dios te va a decir, ¿dónde están los dones que yo tendré? Un día todos daremos cuentas de nuestra vida espiritual delante. Y tristemente, no va a haber excusa delante del Señor. Cuando Él te diga, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué le vas a contestar? Pero tú tienes un talento que otros no tienen. Tienes una historia, un testimonio para ayudar a otros, porque mi testimonio no es el mismo testimonio de usted. Ese testimonio va a ayudar a que otros lleguen al camino y puedan llegar a Cristo. Una voz que edifica, una voz que cuando usted canta se siente la presencia de Dios. Yo no tengo ese don. Yo puedo cantar, pero esa voz que se oye hermosa, yo no la tengo porque Dios me dio otros dones. Y también te dio una habilidad para poder servir al reino de Dios. No te compares con nadie. Solamente descubre el talento que Dios te dio. Y vemos lo que dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este siervo reconoce dos cosas importantes, lo que recibió y lo que multiplicó. La fidelidad reconoce a Dios como fuente. Vamos a leer lo que dice el versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Aquí está la recompensa. Dios no dice inteligente o talentoso, dice fiel. Dios premia la fidelidad, no la cambia. Quiero que quede claro. Yo no sé ustedes, pero esta mañana yo me estoy gozando de esta parábola. Yo espero, ¿verdad?, que también ustedes se la estén disfrutando y deleitando, aleluya, con el Señor. Vamos a leer lo que dice el versículo 22 y 23. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que ambos reciben el mismo elogio. Miren, el reino de Dios no hay competencia, hay fidelidad. Cuando le servimos a Cristo, no podemos tener competencia con nadie, mis amados, porque mi talento no es el mismo que el tuyo, mis dones no es el mismo que el tuyo. Yo no puedo decir, yo quiero ser como ella es mejor que yo quiero ser mejor que ella, yo quiero hacerlo mejor que ella, yo quiero resaltar. No, no, en la iglesia no puede haber competencia, en el cielo no hay competencia. Vamos a ver qué dice el versículo 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vemos que este siervo culpa a Dios indirectamente. Pero déjeme decirte que el miedo lo llevó a la excusa. El miedo siempre produce excusa.
El miedo siempre va a decir no. El miedo va a decir no puedo. El miedo te va a decir mañana yo lo hago. No, tal vez en un futuro. No, el miedo tienes que dejarlo. Deja que el Señor te use. Vamos a ver qué dice el versículo 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El problema no fue pedirlo, sino intentarlo. Dios no castiga en el intento, Dios castiga en la negligencia. ¿O tú crees que Dios te va a bendecir y te va a decir, no pasa nada? ¿No hiciste caso? No pasa nada. Te va a castigar por tu negligencia. Es la realidad. Cuando un padre ama, corrige y castiga la negligencia. Y Dios no castiga en el intento porque lo estás intentando. Él ve tu esfuerzo. Pero no te rindas, no te rindas. Sigue intentando. El versículo 28 y 29 dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Vemos que dice quitarle el talento, quítale el talento, porque al que tiene se le será dado más. Yo quiero más talento. Yo no quiero que me quiten nada. Al contrario, yo anhelo más. El principio del reino debe decirte que el usado crece y lo guardado se pierde. Si lo usas, crece, se va a multiplicar y va a seguir creciendo y creciendo. Pero si lo escondiste y lo guardaste, se perdió, se perdió. Dios multiplica lo que se administra bien. Si lo usas bien, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Y el versículo 30 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto muestra la serenidad de no cumplir el propósito. Dios toma en serio lo que nos confía. Dios toma en serio lo que te entrega en tus manos. Dios toma en serio los dones que te dio. Dios no te entregó cualquier cosa. Si Él te los dio, Él sabe que tú puedes. Él sabe. Y quiero decirte que Dios tiene algo específico para ti. Tú tienes un talento que otros no tienen, una historia, como les dije, que no es la misma que la mía. Tienes una voz, una habilidad para servir, para el reino. No te compares, no te compares con nadie. En una iglesia, como les dije, no puede haber competencia. En la iglesia, todos somos administradores, todos. No hay uno más ni uno menos, todos. No somos dueños de nada. Somos administradores. Todo lo que tienes es para servir. Tu voz, tus manos, tu tiempo, tu recurso para bendecir a otros. Dios no multiplica lo que está quieto. Dios no va a multiplicar si tú estás sentado así. Me voy a quedar así sentado. Dios me va a bendecir. No necesariamente yo tengo que usar mis dones para hacer algo. No necesariamente tengo que, para servirle al Señor, no tengo que usar mis dones. Ah, los dejo ahí. Dios no multiplica lo que está quieto.
Dios, tú quieres bendición, tienes que trabajar y usar los dones que Dios te entregó. La fe sin acción también se estanca, porque estás dudando de lo que Dios te entregó, no tienes fe. Y si no hay fe, todo se va a quedar estancado. Tal vez esta mañana Dios te está diciendo muchas cosas, pero Dios te dice, ¿dónde está el ministerio que yo te entregué? ¿Cuándo vas a empezar a usar los dones que te entregué? ¿Cuándo vas a empezar el ministerio? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a usar el don que te entregué? Sigue, aunque tengas miedo. Sigue, continúa, no tengas miedo. Hazlo con lo poco que tienes. Hazlo. Deja el miedo. El mayor enemigo no es el diablo, es el miedo. Sí, el enemigo es parte de, pero el miedo te deja estancado. El siervo no fue destruido por falta de talento. Fue destruido por la parálisis del miedo. En la Biblia, por el miedo. ¿Cuántos sueños están enterrados hoy por tu miedo? ¿Cuántos sueños? Miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a ser juzgado, miedo por no sentirte suficiente. Y si supieras lo grande que eres, lo hermoso que eres delante del Señor y te sientes que no eres nadie. Dios te tiene en una mesita, mira, del alfarero y te está moldeando. Y a lo mejor en ese proceso que Él te está moldeando, tú dices, ay, yo no soy perfecta, yo no. Deja que Él te siga moldeando para que llegues a la perfección. Sigue, sigue. Saca de tu mente que no eres nadie, que no eres suficiente. Dios te quiere usar para que uses los dones y talentos que Él te entregó. Dios no te llamó a la perfección, Dios te llamó a hacer su voluntad, a ser fiel. Fidelidad es lo que quiere. El Señor no dijo bien porque tuviste más que los otros. Él no dijo eso. Dijo, bien, buen siervo fiel, tu fidelidad. El cielo no mide como medimos nosotros ni como mide el mundo. El cielo mide tu fidelidad. Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo con los talentos? No fuiste creado para esconder. No, el mayor peligro no es fallar, es nunca haberlo intentado. Y mientras les estoy hablando en el podcast, el Señor me sigue inquietando y vuelve y me dice, ¿qué estás haciendo con los dones que te di? ¿Qué vas a hacer? No los entierres. Usa lo que te di. Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. Te doy las gracias en esta hermosa mañana que Dios nos creó y nos permitió compartir y llevar la palabra en este podcast. Yo te invito que si esta palabra que el Señor nos trajo de los talentos edificó tu vida, te ministró. Te invito a que la compartas en las redes sociales, le des like. También te suscribas para que puedas recibir las notificaciones y ver cada episodio de nuestro podcast, que yo sé que va a seguir siendo de bendición para muchas personas. Te invito a que si no estás yendo a una iglesia y estás buscando dónde congregarte, te invito a la iglesia Cielos Abiertos en el pueblo de Vega Baja con nuestros pastores Irán Castejón y Viviana Colón para que vayas y compartas con nosotros y te goces de las cosas hermosas que Dios hace. Aleluya.
Te doy las gracias y nos veremos en el próximo episodio de Un Café con Dios, el podcast. Si el Señor lo permite y el Señor no ha venido a buscar su iglesia, mire, que estamos aquí esperando, aleluya. Te doy las gracias por estar conmigo en esta mañana y nos veremos el próximo jueves en el próximo episodio Un Café con Dios, el podcast. Dios te bendiga rica y abundantemente.